Damos gracias. Bueno, señor alcalde, muy buenos días. Señores ponentes, agradecidos por su asistencia. Y vamos a tratar hoy un tema que está tangencialmente de máxima actualidad. Todos sabemos y conocemos los grandes acontecimientos que han ocurrido en el mundo, y digo el mundo, desde hace aproximadamente unos 3 meses, 2 meses y medio. Ha nacido un nuevo concepto de geoestrategia que ha afectado en todos los órdenes, el orden económico, el orden político, el orden social. Ha trastocado muchos de los temas que había ya han sido acordados y ha nacido un nuevo orden que no sabemos a dónde, a cuándo, a cómo va a ir. Lo imprevisible no es adentro de 5 años, lo imprevisible es mañana. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Qué novedades tendremos? ¿Cuál será el análisis que haya que hacer de la nueva geopolítica? En el orden de la internacionalización de las empresas se ha constituido un gravamen extraordinario que son los aranceles. 26.000 millones de euros supone lo que hace a la Unión Europea para contrarrestar los aranceles que han puesto Estados Unidos. España, productos afectados que son el aceite de oliva, el vino, las legumbres, las aceitunas, el jamón, todos productos agropecuarios y agrícolas. ¿Qué resultado tiene esto en el campo español? Se habla efectivamente de una bajada del déficit, pero no lo que se ha pensado. Aumento de la inflación, disminución del Producto Interior Bruto. 4 de cada 10 empresas del IBEX sufren las consecuencias. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Gran incógnita. En el orden estratégico, que para el inversor, para el empresario, lo que hay que darle es una gran estabilidad jurídica y política para que pueda invertir y no arriesgar, o arriesgar lo menos posible. En esta situación es muy difícil patrocinarle a un empresario, proyectarle a un empresario para la multilateral. Hay que buscar nuevos mercados. Y eso tiene que ser los propios empresarios, ayudados por las autoridades, quienes se encarguen de buscar nuevos mercados. Todo esto viene conectado con la defensa. Allá por lo que los años 1987 y 92, el presidente Reagan habló del dividendo de la paz. Por consiguiente, de no invertir en defensa porque no había enemigo. Había caído el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética y nos quedábamos sin enemigo. Por consiguiente, invertir en defensa era inútil. Y uno de los que mejores tomaron nota fue España, que hoy es el último en la inversión en defensa. Yo muchas veces, hablando con los distintos gobiernos que hemos tenido en España a nivel de defensa, concretamente con los secretarios generales de política de defensa y con los propios ministros, decía que había que proyectar la cultura de la defensa, explicarles a la sociedad española qué significa invertir en defensa. Lo que podía traducirse
en invertir en la defensa para también la defensa civil, no solamente la defensa militar, con innovación, con competitividad, con creación de puestos de trabajo, etc. De esto no se hizo caso. Resultado que hoy tenemos en España la menor inversión en defensa. Estamos en la cola. Y, lógicamente, al invertir solo el 1,28%, cuando el que más tiene es Polonia, que está el 4,25% del Producto Interior Bruto, hasta llegar por lo menos, no ya al 2 que se había dicho, sino al 3 o 3,5, evidentemente nos va a costar un gran esfuerzo. Un esfuerzo en una España que está como muy desorientada. En primer lugar, hay que reconocer que hay un gobierno que no puede conseguir aprobar presupuestos. Los presupuestos es la ley por la cual se rige el gobierno en todas sus decisiones. Un gobierno sin presupuestos, un gobierno que no puede aprobar leyes, un gobierno que no se entiende ni los que están dentro del propio gobierno, que son dos partidos, Sumar y PSOE, que cada uno tiene su política. Y estamos escuchando ya canciones que nos revelan a aproximadamente 40 o 50 años de no a la guerra y fuera bases OTAN. Esto me parece algo inaudito. Hoy tenemos que ser conscientes de que realmente tenemos que ser fuertes. Una política exterior, una política de seguridad y defensa, una política común. Porque ¿de qué vale que los jefes de Estado Mayor se reúnan con el presidente francés y acuerden una serie de cuestiones si no hay un mando único? Hay 27 ejércitos, pero cada uno tiene, dentro de la doctrina OTAN, pero tiene cada uno sus normas. Hay que tener un ejército, como acaba de decir Mario Draghi en el Congreso, el Senado de Italia, un mando único integrado. Si no conseguimos eso, no conseguimos nada. Hay que tener una Europa que sea respetada, no ahora, que Europa no es respetada. Se toma a Europa no muy en serio. Aquí los que mandan realmente en el mundo son Trump, Putin y Xi Jinping, el chino. Según los servicios de inteligencia alemanes y daneses, de aquí a 2030 habrá una contienda a nivel mundial. Putin quiere probar invadiendo un país de la OTAN para ver cuál es el resultado en cuanto al artículo 5 del propio tratado, que dice que cualquier país que pertenezca a la OTAN y sea invadido, automáticamente tiene la respuesta de todos los países de la OTAN. Pues esto quiere tener Putin, en fin, antes del año 30. Países que están limítrofes con Rusia, como puede ser Moldavia, como puede ser Polonia, Rumanía, etcétera, tienen que tener una gran preparación por si hay un ataque. Pero volviendo al tema que nos atañe aquí, demos por sentado que realmente es el único camino para conseguir una internacionalización fuerte, es la de tener una Europa fuerte. Aquella Europa que soñaron los Paul y Spaak, los Adenauer, los Robert Schuman, los de Gasperi, unos Estados Unidos de Europa. Pero nos encontramos hoy que Europa, para constituirse fuerte y omnímoda, tiene dos inconvenientes. Uno, que hay países de fuera de Europa que no tienen interés en que Europa sea fuerte. Y dos, hay países que dentro de sus propios países se encuentran partidos que quieren obstaculizar la presencia importante de Europa y de una Europa fuerte.
Esos países están situados en las márgenes de la derecha extrema y de la extrema izquierda. Yo creo sinceramente que para España es necesario una no coalición, sino un gran entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. Ha llegado ya el tiempo de que los dos grandes partidos, que son las ruedas de la democracia, se entiendan. No cabe en absoluto la posibilidad de que no tengamos presupuesto, que el jefe de la oposición y el presidente del gobierno no se vean nada más que cada año y medio, 2 años, y cómo se ven insultándose el uno al otro. Eso, en un momento de crisis en Europa y en el mundo, me parece realmente una irresponsabilidad. Hay que decirles, parafraseando aquella frase de la economía es estúpido, hay que decirle ahora, estúpido, es el centro por donde hay que ir en España. Un recado para el PP y el PSOE. Los radicalismos han sido una época que no ha dado resultado. Se constituyó Podemos, que iban a alcanzar los cielos, y no ha sido así. Se constituyó Vox y tampoco ha conseguido ni los cielos ni la tierra. No ha conseguido nada. Entonces, el camino, la moderación, la sensatez es donde está el centro. Y el centro está el pueblo español. El pueblo español no quiere enfrentamientos, quiere diálogo, quiere constructivo, quiere defender la democracia. En Roma, hace pocos días, hubo una manifestación de 50.000 personas en favor de la democracia. Y en Roma, donde se constituyó el Tratado de Roma. Nada más y muchas gracias. Y tiene la palabra José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio y Navegación. Cuando quieras, pues hablar aquí o desde ahí, como queráis. Todos pueden hablar desde aquí o desde ahí. No por nada, sino por seguridad. Ah, el alcalde antes, ¿verdad? Don Antonio, si no le importa al alcalde. Ah, perdón, sí. Queridos amigos, cuando Antonio Gavilanes me habló de este encuentro aquí en Málaga, con ponentes tan cualificados como Elisa Carbonell, como José Carlos Escribano, Antonio Luque, nuestro amigo Juan Cruzado, me pareció una iniciativa estupenda, ¿no? Sobre un tema de actualidad, no cabe duda, sobre un tema de cómo podemos internacionalizar las empresas más de lo que ya están en España, para tener más prosperidad, más riqueza, más empleo, y en un marco de reflexión, que él ha hecho una introducción de geopolítica muy actual, evidentemente, donde hay unos cambios importantes o unos anuncios de cambio importantes en cuanto a aranceles, etcétera, que pueden afectar a algo clave en la economía de cualquier país, como es tener una voluntad y una vocación exportadora. Me pareció muy oportuno que la Fundación Unicaja Bancaria, cuyo director de actividad social, Miguel Gil, está aquí presente, ¿no? Y que la Fundación pues apoyara. Nosotros hacemos desde ProMálaga una aportación discreta en relación a la más importante que es Fundación Unicaja, por aquello de estar más en relación con el tejido económico todavía, pues hace, ¿no? Y digo que me parece importante, permitimos 2 palabras sobre ello, porque creo que España ha hecho un esfuerzo en materia de crecimiento de exportación, Elisa Carbonell conoce perfectamente y todos aquí presentes, que es significativo, pero aún no estamos en el promedio europeo, los países más avanzados en esta materia, ¿no? Y no cabe duda que crecer en nuestras exportaciones, pues, ¿qué digo? Pues 5 puntos, si se pudiera, que es un crecimiento muy fuerte, pues supondría crecer en el PIB un 2% al menos, lo cual, añadido a lo que ya tenemos de crecimiento, vamos a decir, con causas internas, por factores internos, las exportaciones son un 40% más o menos del PIB nacional, ¿no? Luego lo que crezca las exportaciones y aplicarle un 40% a efecto de calcular
el efecto en materia del PIB. Y el PIB es como el gran desafío que cada país tiene cada año, ¿no? Que podemos crecer y cómo podemos crecer en empleo, etcétera. Por lo tanto, que las empresas tengan una cultura de lo que es el mundo internacional en economía, en comercio, que sus directivos estén impregnados de esa vocación internacional, me parece realmente importante. Y este coloquio estoy seguro que va a ayudar a ello, porque hay aquí directivos que tienen esa vocación clarísima. La Cámara de Comercio tiene un hub sobre exportación. El otro día nos convocaba una conferencia del presidente del Instituto Elcano, que hizo una reflexión muy oportuna sobre esta materia. Y, en definitiva, pues tanto Andalucía Trade, en su visión de impulsar también la proyección exportadora y la atracción de capital de empresas de fuera también hacia España, en esa doble misión, igual que ISEX, con consejera delegada, como Elisa Carbonell, con una biografía brillantísima en esta materia, pues todo eso nos garantiza, en definitiva, un coloquio muy interesante. Yo voy a ser muy breve, simplemente alegrarme de que Málaga ofrezca este espacio, estos foros para ponernos al día, en definitiva. Siempre le digo a Gavilanes, cuando alguna vez organiza algún foro aquí en Málaga, que tiene que actualizar la lista de invitados. Me da la impresión que aquí hay gente valiosísima, pero nos falta gente también muy valiosa que a lo mejor nos han enterado, nos han informado, para poder tener así la garantía de que este esfuerzo tenga la máxima rentabilidad, ¿no? Pero simplemente con la presencia de ustedes, queridos amigos, y aplicando lo que seguro que serán recomendaciones muy prácticas de los que aquí van a intervenir, conseguiremos avanzar más. Por supuesto que saludo al presidente del puerto, nuestro puerto que es uno de los espacios donde las exportaciones de Málaga se notan, también las importaciones, pero las exportaciones es de lo que vamos a hablar. Evidentemente son los dos sentidos. Internacionalización es exportar y es también proyección para que nuestro país sea receptor de inversión productiva extranjera que genere también más riqueza y más empleo. Y Málaga pues, está creciendo, es una de las provincias que más crece en estos indicadores, aunque todavía quedamos lo que es bienes pues, lejos de lo que es un promedio más interesante. En la medida en que son exportación de bienes y servicios, ahí mejoramos en Málaga. Pues tenemos servicios como el turismo, etcétera, y otros servicios ligados al mundo tecnológico. Todo eso son elementos que se suman a unos criterios de balanza comercial que evidentemente interesa siempre actualizar y tener bien al día para sacar conclusiones de por dónde podemos ir creciendo. Yo termino aquí ya el coloquio de los 4 ponentes. La moderación que hace Fernando del Valle seguro que estará a la altura del desafío. Agradezco de nuevo a Diálogos por la Democracia, querido Antonio Gavilanes, tu interés en Málaga, tu interés en temas muy de actualidad, y a la Fundación Unicaja su sentido de la oportunidad, su sentido práctico de apoyar los temas que interesa a la ciudad de Málaga, a la provincia de Málaga. Y a Elisa Carbonell, palabras de gratitud por haber cogido esta mañana un tren a las 6 de la mañana. Se ha tenido que levantar a las 4:30, a las 5, en Madrid se tarda mucho más que en Málaga para llegar a la estación, o a las 4 de la mañana. Yo sé, es un secreto privado de ella de qué hora se tiene que levantar para ir a Atocha y llegar aquí puntual, que ha llegado perfectamente. Ha habido luego por las cosas esas de las redes sociales, todos estos inventos que hay ahora, que, perdón por la palabra inventos, son realidades que han retrasado, como explicaba Gavilán en el comienzo del acto. Por eso yo termino, para que justamente hablen los que tienen que hablar. Gracias a todos, queridos amigos. Tiene la palabra a continuación José Carlos Escribano, que es presidente de la Cámara de Comercio y Navegación de Málaga. Sí, buenos días a todos, a las instituciones, al alcalde, al presidente de la Cámara del puerto y demás instituciones que nos representan, y a las personas que han tenido a bien acompañarnos esta mañana aquí en el Hotel Miramar, hablando de un tema de total actualidad y de total repercusión a las empresas malagueñas, como intentaremos ver ahora a través de mi exposición. Pues, como decía, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de la Cámara de Comercio de Málaga, quería agradecer al Club Diálogos por la Democracia y a su presidente, don Antonio Gavilanes Dumont, la oportunidad y la invitación para poder participar en este desayuno informativo relacionado con algo tan de vital importancia como es la internacionalización de nuestras empresas, especialmente en estos momentos donde el nuevo orden mundial nos trae unas nuevas normas a las que dar respuesta. La guerra de aranceles no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, ahora, en el 2025, bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, estas tensiones han resurgido de una manera notable. A nadie se le escapa, en el último mes de febrero ha habido una serie de imposiciones arancelarias en Canadá, México e incluso a la Unión Europea,
al imponerle a Europa un arancel del 25% a los bienes importados de la Unión Europea, argumentando que el bloque había sido formado para fastidiar a los Estados Unidos. Estas acciones han tenido una serie de respuestas a nivel internacional y ha hecho que las naciones afectadas hayan respondido con anuncios de medidas de represalia. Pero las repercusiones de esta guerra de aranceles son amplias y preocupantes por su impacto económico global. El Banco de España ha advertido que la combinación de un dólar fuerte, políticas proteccionistas y normas migratorias más estrictas en Estados Unidos están amenazando la estabilidad económica de la región. En Europa, la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Estados Unidos ha afectado a sectores muy importantes, pero lo peor de todo es la imprevisibilidad de las decisiones que causan a veces prejuicios más importantes a las empresas que los propios aranceles, dificultando la planificación a corto y medio plazo. La actual guerra de aranceles representa un desafío significativo para la economía global. Las medidas proteccionistas pueden conducir a una contracción del comercio internacional, afectar las cadenas de suministro y aumentar los costes para consumidores y empresas. Es esencial que las naciones involucradas busquen soluciones diplomáticas y negociadas para evitar una escalada que podría tener consecuencias económicas y sociales de gran envergadura. En los últimos días, Cámara España ha señalado que, si bien un aumento arancelario por parte de Estados Unidos tendría un impacto limitado debido a la menor exposición comercial de España en comparación con otros países europeos, la imposición de aranceles elevados a todos los productos importados genera incertidumbre sobre las exportaciones españolas al mercado estadounidense. La propia Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha solicitado al Gobierno estadounidense que considere el desequilibrio comercial entre ambos países, en torno a 10.000 millones de euros, antes de imponer nuevos aranceles, destacando que España importa más productos estadounidenses, unos 18.200 millones de euros, de los que exporta a Estados Unidos, unos 8.200 millones. Al hilo de esto último, hemos de tener presente cómo pueden verse comprometidas las exportaciones de productos y servicios de las empresas malagueñas ante esta amenaza arancelaria norteamericana. En cómputo general, Málaga ha alcanzado cifras récord en exportaciones con 3.272 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 1,56%. Recordar que en el 23 fue del 12% respecto al año anterior. Sin embargo, la imposición de aranceles podría poner en riesgo este crecimiento. En 2024, las exportaciones de Málaga a Estados Unidos alcanzaron los 308 millones de euros, con un crecimiento interanual de 24,3%, consolidándose como el principal destino no europeo de las exportaciones malagueñas y el cuarto en cifras de facturación, solo detrás de Francia, Italia y Portugal. Los productos y servicios de Málaga que podrían verse más comprometidos incluyen el agroalimentario, las bebidas, los bienes de consumo industriales y la tecnología. Pero los más significativos que podemos destacar serían, en primer lugar, y dentro del agroalimentario nos encontraríamos con el sector del aceite en Málaga. En 2024 se batió el récord histórico provincial de exportaciones de aceite a Estados Unidos, con algo más de 220 millones de euros, es decir, un tercio del total exportado de este producto desde Málaga al mundo. Por otro lado, los vinos y bebidas alcohólicas y los productos de nuestra provincia podrían verse afectados por los nuevos aranceles, poniendo en peligro las exportaciones de un vino malagueño que poco a poco se hace un hueco en el mercado norteamericano, valorándose las exportaciones en torno a los 6 millones de euros. Pero también es importante destacar otros productos que también producimos en Málaga, como son los bienes de consumo y productos industriales y tecnológicos exportados, como digo, a Estados Unidos, que alcanzan un valor total de unos 60 millones de euros. Pero en esta exposición de sectores de la que hablo, he dejado un espacio aparte para referirme a nuestro principal motor económico, el turismo. Porque, aunque de forma más indirecta, esta guerra de aranceles también puede afectar a nuestra industria turística, con importantes repercusiones como la reducción del poder adquisitivo de los turistas, ya que si esta guerra comercial afecta a economías clave para nosotros, como son las estadounidenses, Reino Unido o Alemania, sus ciudadanos podrían verse mermados los ingresos o enfrentarse a mayores costes en sus propios países, conllevando una menor demanda de viaje al extranjero. De otra parte, hemos de tener en cuenta el posible encarecimiento de los vuelos y el transporte, sin olvidarnos del aumento de costes en la hostelería y la restauración. Todo ello puede desembocar igualmente en el cambio de preferencias a la hora de elegir destino, y aunque Málaga tiene un turismo muy consolidado
y diversificado, una guerra de aranceles global podría generar más incertidumbre y afectar la llegada de visitantes internacionales, especialmente de mercados clave, como lo antes mencionado. Insisto, dada la incertidumbre del actual entorno geoeconómico, la internacionalización de nuestras empresas requiere una estrategia inteligente y flexible. Desde las cámaras de comercio entendemos que la clave es la agilidad y la adaptación. Las empresas deben apostar por una estrategia mixta, diversificación de mercados y productos, digitalización e innovación junto con alianzas estratégicas. En primer lugar, llevar a cabo una diversificación de mercados, tener menos dependencia de un solo bloque. Sabemos que tradicionalmente la economía española ha dependido en gran medida de la Unión Europea y a la América Latina. Sin embargo, con las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, es fundamental ampliar horizontes. Debemos apostar por mercados emergentes. Asia-Pacífico, África y Oriente Medio están ganando protagonismo como zonas de crecimiento. Países como India presentan oportunidades por su dinamismo económico, sin dejar de lado el continente africano. Y, por supuesto, fortalecimiento en América Latina. Pese a la inestabilidad en algunos países, sigue siendo una región clave por afinidad cultural y lingüística y por nuestro alto poder de interlocución. En cuanto a la diversificación de productos y servicios, hemos de ser sensibles a la apuesta por sectores con alta demanda global, renovables, biotecnología, inteligencia artificial, etcétera. Bueno, también agroindustria avanzada y tecnología con movilidad sostenible. También desarrollar productos con alto valor añadido y adaptados a mercados específicos, evitando la competencia basada solo en precio. Un aspecto esencial en el comercio internacional también pasa por realizar alianzas estratégicas, debiendo buscar socios locales para facilitar la entrada en nuevos mercados, reduciendo riesgos y barreras burocráticas. Y, cómo no, apostar por la internacionalización digital, fortaleciendo el comercio electrónico y las plataformas B2B globales. También aprovechar los tratados de libre comercio vigentes, como los firmados con la Unión Europea, por la Unión Europea, con Japón, Canadá, países africanos o Mercosur, si llega definitivamente a implementarse. Hoy, más que nunca, surgen con fuerza nuevos conceptos, como el nearshoring y la relocalización inteligente. Muchas empresas están trasladando parte de su producción a países cercanos para evitar riesgos logísticos y geopolíticos. En este sentido, España podría aprovechar esto para atraer inversión y, a su vez, diversificar sus propias cadenas de suministro. El aumento de salarios en países lejanos, el aumento de costes de transporte y logístico, el trabajar en el mismo uso horario facilitando la gestión y el flujo de trabajo ágiles, el aumento de los controles de calidad y cumplimiento de los estándares hace que la diferencia de coste entre operar offshore o inshore se esté reduciendo paulatinamente. En síntesis, la actual guerra de aranceles está generando significativas tensiones comerciales y económicas a nivel global. Frente a este panorama, la Cámara de Comercio destaca la importancia de la cooperación internacional y aboga por estrategias de diversificación de mercados y productos, digitalización, innovación y alianzas estratégicas para mitigar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades económicas, así como nuevos planteamientos de geolocalización de nuestras empresas. En definitiva, la actual guerra de aranceles representa un desafío significativo para la economía global y local. La clave para las empresas será la adaptación y la búsqueda de soluciones flexibles ante un entorno geoeconómico cambiante e incierto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Cruzado, director de Fomento Empresarial de Andalucía, TRADE, de la Junta de Andalucía. Muy bien, buenos días, muchísimas gracias. Pues antes de iniciar mi intervención, pues agradecer la invitación que el señor Gavilanes ha cursado pues a la Agencia Andalucía TRADE, y un saludo también a todos los ponentes que me acompañan en esta mesa, por supuesto al señor alcalde de Málaga, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, presidente de COP, y a la consejera delegada de ICEX España. Bien, bueno, pues voy a intentar, desde la posición de Andalucía TRADE, que estamos, digamos, dedicados por vocación a ser una herramienta de apoyo, una herramienta que dé soluciones a todos los retos que las empresas pues se encuentran en el día a día, que son muchos, ¿no? Parece que, y yo creo que en esta sala
pues ya hay muchas horas de vuelo y hemos pasado por multitud, y sobre todo en los últimos tiempos, de manera encadenada, multitud de retos, ¿no? Multitud de dificultades, aunque parece que la que viene siempre es mucho más difícil que las anteriores. No, bueno, pues a esto es a lo que Andalucía Trade, dentro de su ámbito, que no es poco, pues quiere aportar algunas soluciones. Por ponerles en contexto, y debido a que la propia agencia pues, está todavía en un proceso de formación, vamos a cumplir escasos 2 años en el mes de abril, y como saben, pues nos configuramos como la agencia de desarrollo que articula todas las políticas en el ámbito empresarial desde la Junta de Andalucía. En su ámbito, pues se han integrado las competencias de financiación empresarial que tenía la agencia IDEA, las competencias de internacionalización heredadas de Extenda y las competencias de I+D+I, transferencia del conocimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Bien, esto es un armatoste grande, como decía, con un montón de competencias que se ha puesto en marcha, que está empezando a dar sus primeros pasos, que no son pocos, y ahora les comentaré algunos, ¿no? Por lo tanto, nos configuramos desde la Consejería de Presidencia, Hacienda y Fondos Europeos como esa herramienta de ámbito económico, en el ámbito económico del Ejecutivo andaluz. Hay una cuestión que yo creo que vamos a repetir de manera reiterada aquí. Por un lado, es la de elevar el nivel de competitividad de nuestras empresas. Este debe ser y es uno de los objetivos fundamentales que en Andalucía Trade nos hemos propuesto. Esto se hace también de la mano de generar confianza. Es necesario que las administraciones, y en este caso pues desde la Junta de Andalucía, desde Andalucía Trade, pues seamos capaces de generar el espacio idóneo para que nuestras empresas se puedan desarrollar de manera idónea. Y hay que aportar, por supuesto, soluciones pues, a todos estos retos a los que nos enfrentamos de manera diaria, ¿no? Andalucía Trade está configurada de una manera en la que en nuestro propio Consejo Rector están los empresarios. De hecho, pues están presentes a través de la CEA, están presentes a través del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, y de alguna manera se establece así para poder establecer una estrategia, digamos, con una alianza público-privada que, digamos, tenga una visión amplia de lo que se quiere hacer y de cómo se quiere hacer y de cómo se quiere actuar. Esto es relevante, ¿no? Por esa visión, digamos, de ser capaces de aportar soluciones reales a los problemas reales a los que normalmente pues, se están enfrentando, ¿no? Y se configura además como ese ente, esa ventanilla única empresarial, es decir, con soluciones 360. Andalucía Trade no tiene respuesta a todas las soluciones, pero vamos a intentar procurar aportar siempre información, aportar siempre una red de colaboración que dé a las empresas parte de esa solución. Y además vamos a intentar dar un seguimiento adecuado a todas las necesidades que las empresas pues, nos van a ir proponiendo. Andalucía está teniendo un comportamiento bueno en los últimos años, y si hablamos, digamos, en la balanza internacional, pues está dando resultados positivos, fruto fundamentalmente, también decía, de generar confianza. Hay un elemento también importante que es digamos, elevar la inversión extranjera en el territorio. Eso normalmente es fruto también de unas condiciones específicas, pero que las empresas, los empresarios, los inversores saben que hay una estabilidad en cuanto a la fiabilidad, ¿no? del gobierno en las regiones en las que realizan esas inversiones. Por lo tanto, este es un elemento clave, ¿no? Hacia el exterior, la diferenciación de Andalucía también es digamos, a nuestro favor, ¿no? En el año 2024 se han aportado ya algunas cifras a nivel local, provincial, pero es la segunda comunidad que más aportó al crecimiento de las exportaciones en España, y la única que creció en exportaciones de las 4 primeras del ranking, ¿no? De las que sumamos 3 de cada 5 euros
que vende España. Ya hemos superando los 40.000 millones de euros, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues disfrutamos, ¿no? Estamos disfrutando también del mejor quinquenio en cuanto a atracción de inversión extranjera. Son unas cifras de crecimiento, de empleo, exportaciones e inversión extranjera que denota que las empresas tienen, ¿no? esa confianza en Andalucía. Esto es precisamente una de las obligaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía Trade, fruto de un gobierno responsable mirando hacia esa vertiente de generar confianza y los instrumentos necesarios para que las propias empresas, tanto las extranjeras como las propias del territorio, pues puedan abordar sus inversiones, ¿no? Y podamos ser capaces de elevar eso que decía, ¿no? Que es tan importante, elevar el nivel de competitividad de las empresas a través de la vertiente innovación y a través de la vertiente internacionalización, ¿no? El sector exterior andaluz siempre tiene una buena respuesta ante los retos. Lo pudimos comprobar en la crisis de 2008, donde realmente se produjo un salto exponencial en cuanto a la preparación, en cuanto a la salida de las empresas andaluzas y donde realmente se produjo un cambio radical en el comportamiento, funcionamiento, estructura y organización de las empresas. Sucedió también a nivel nacional, pero es relevante destacar el caso de Andalucía. Y efectivamente, pues tenemos un problema no de número de empresas. En Andalucía hay aproximadamente algo más de 500.000 empresas. Es verdad que la foto en cuanto a la ratio empresa-habitante no es que no salimos tan bien, pero en cuanto a número de empresas totales no es el problema. Tenemos un problema de tamaño, tenemos un problema de capacidad y de ahí la necesidad de empujar hacia esa competitividad que hará empresas de mayor tamaño y empresas, digamos, mejor organizadas. Hay un aspecto, y lo quiero destacar, que yo creo que es necesario que todos empecemos a vislumbrar desde el punto de vista de la internacionalización. Por un lado, se ha comentado ya, es la planificación estratégica. Esto es fundamental. Tenemos que estar revisando nuestra estrategia de manera continuada, porque los retos nos abruman, los problemas nos abruman. Entonces es necesario que continuamente estemos revisando nuestra estrategia. La segunda cuestión que quería poner encima de la mesa son las alianzas. Es necesario que seamos capaces de encontrar aliados adecuados para establecer y desarrollar y desplegar nuestras estrategias. Estos son aspectos que desde Andalucía Trade nos hemos comprometido a trabajar de manera muy directa. Todo el tema de la planificación estratégica nos parece clave. Hay muchísima información, hay, digamos, accesible desde distintos puntos de acceso, pero es verdad que hay que trabajarlo de manera individualizada. Nos queremos posicionar como ese aliado que sea capaz de dar soluciones en este sentido. Y después, otra cosa, que en Andalucía, y perdónenme un poquito si lo digo de manera muy directa, nos cuesta trabajo aliarnos, nos cuesta trabajo ver al de al lado como un posible aliado para abordar un mercado, un proyecto o desarrollar estrategias de manera conjunta. Y es una necesidad hoy día para poder ser capaces de afrontar todos estos retos, ¿no? Pues como decía, nos queremos posicionar como ese referente. Bueno, decía antes que hemos dado pasos desde Andalucía Trade. Ya tenemos los primeros resultados en cuanto al despliegue de las primeras líneas de incentivo de desarrollo industrial I+D+I, que están dotados, como saben, de 244 millones de euros. Pero además de haber puesto estas nuevas líneas, lo que sí hemos querido hacer es modificar el cómo se gestiona. Hemos tenido graves problemas en cuanto a
los tiempos de gestión de estas líneas de ayuda. En el pasado, pues ya les puedo decir que Andalucía Trade ha aprobado en los últimos 8 meses, desde que se pusieron en marcha, pues ayudas al desarrollo industrial y a la I+D+I de 128 proyectos empresariales por un importe de casi 27 millones de euros, que movilizan a su vez una inversión empresarial de más de 61 millones de euros, ¿no? Este es un proyecto diferencial, con una gestión que queremos que sea también diferencial y para que alcance pues, los resultados para los que están destinados, ¿no? Además, decirles que estos incentivos triplican de media a la orden anterior, con una intensidad media de incentivo que crece 10 puntos, ¿no? Bien, pues digamos, son cuestiones que vamos a ir potenciando y además desarrollando de manera intensiva. Desde el punto de vista de la internacionalización, a lo largo de este semestre, probablemente antes de que finalice este semestre, vamos a poner en marcha o vamos a abrir la ventanilla de una nueva línea específica para apoyar la internacionalización de las empresas, ¿no? Es un modelo que, digamos, en su conjunto alcanza los 63 millones de euros hasta 2027 y que, bueno, tiene 3 líneas específicas, pero la más novedosa es un apoyo directo para que las empresas puedan competir de igual a igual con el resto de las empresas de las comunidades autónomas en España, fundamentalmente para que puedan, digamos, realizar de manera individualizada, con apoyo de la Junta de Andalucía, en sus acciones de promoción, digamos, de prospección, misiones comerciales, ferias internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Es una orden que, como decía, contará con un presupuesto hasta 2027 de algo más de 11 millones de euros y que estará en la calle pues, en el primer semestre. La otra cuestión es la parte estratégica, Hay un segundo punto que es, digamos, el análisis de qué se está vendiendo, dónde se está vendiendo, cómo lo están haciendo y efectivamente, si Estados Unidos es un reto, no es nuevo, ya lo ha sido en el pasado. No sabemos las consecuencias de las decisiones que va a adoptar la administración Trump. Ahora mismo es una absoluta, digamos, entelequia poder decir hacia dónde va a derivar, pero la realidad es que va a proponer retos importantes y, sobre todo, pues se puede confiar poco en la palabra del propio presidente Trump porque va variando dependiendo del día. Por lo tanto, ante eso hay que prepararse y si Estados Unidos es un reto, habrá que generar alianzas que puedan, por supuesto, en el propio mercado norteamericano poder realizar o poder seguir trabajando probablemente de distinta manera, pero lo que sí está claro es que aquella empresa que todavía no lo haya hecho tiene que empezar a mirar hacia otros destinos, como ya se ha comentado anteriormente, y los hay. O sea, la realidad es que las empresas andaluzas tienen lugar y tienen cabida pues, en otros mercados como Asia-Pacífico, África, América y Oriente Medio, como ya se ha comentado antes, aparte de una consolidación en Europa que, aunque sea el mercado, digamos, más natural, pero, como decía antes, hay capacidad de crecimiento, ¿no? Nosotros ponemos a disposición de todas nuestras empresas pues una red de oficinas desplegada en 27 países, un alcance de casi 75 mercados, ¿no? Bien, y por finalizar, pues, digamos, hay un equipo ampliamente experto, ¿no? Y desplegado precisamente para aportar información, información de calidad, información desde el punto de vista del asesoramiento de la empresa para que perfectamente puedan desplegar pues toda esta batería de estrategias que las empresas nos propongan. Bien, pues como decía, y ya para cerrar, el Gobierno andaluz, a través de Andalucía Trade, por tanto, pues en colaboración una vez más con los empresarios, ha definido o está definiendo un nuevo modelo de apoyo a la internacionalización de las empresas andaluzas, que, bueno, manteniendo lo bueno, lo que ya había, cubre o quiere cubrir las necesidades para aportar, ¿no? Los enfoques que responden a la realidad global, ¿no? Voy a finalizar aquí mi intervención de alguna manera con 3 aspectos, ¿no? Que quiero que queden claros. Uno es el de la unión
del sector público y privado para seguir apoyando las líneas de internacionalización. Y aquí quiero incluir a todo el mundo, los que estamos aquí en la mesa, los que están en el otro lado, y yo creo que nunca es suficiente la coordinación, el mejorar la coordinación, la colaboración y, por supuesto, el tener un diálogo, ¿no?, de ida y vuelta, ¿no? La diferenciación es otro aspecto que quiero dejar remarcado, que es la que permite a nuestro sector exterior crecer, mientras el resto pues, se mueve en ámbitos estables o incluso decrece, ¿no? Y que también pues, nos lleva a poner en marcha políticas de apoyo público que suponen un salto cualitativo y que generan crecimiento y empleo en Andalucía. Y por último, confianza, ¿no?, que es la que se genera se está generando desde la Junta de Andalucía. Málaga es un claro ejemplo de este aspecto y que de alguna manera pues, tienen que ser o que son bien acogidas, de ahí los resultados por las empresas propias y los inversores extranjeros. Muchísimas gracias y espero también después poder aportar algo de información a sus dudas. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Elisa Carbonell, consejera delegada de ICES. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias al Club Diálogos para la Democracia por invitarme y a mis compañeros de mesa. Para mí, alcalde, es verdaderamente un placer estar aquí, poder venir a Málaga, a pesar del madrugón. No ha sido tanto, no ha sido tanto. Yo tengo un gran amigo, empresario malagueño, al que conocí en mi época de consejera económica y comercial en Colombia, que siempre me decía, es que vosotros los madrileños os pensáis que más allá de la M30 ya no hay nada. Entonces, siempre me dijo, cuando puedas, Elisa, acuérdate de ir a visitar a los empresarios en sus localidades, en sus zonas, y eso hago. Entonces, de verdad que levantarme a las 5 de la mañana no es problema. Creo que vosotros lo hacéis cuando os toca ir a Madrid, así que como no lo voy a hacer yo. Así que nada, muchas gracias. A pesar de que veo que estáis ahí con los dulces y el café, y aquí nosotros solo tenemos un agua, pero bueno, luego nos vengamos. Medida de prevención. Bien, el problema de intervenir de las últimas es que casi todo ya se ha dicho, ¿no? Pero bueno, también es verdad que me puedo aprovechar para hacer como un poco un balance de todo lo que han dicho mis compañeros, que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y es, bueno, pues que estamos en un contexto muy complejo. Yo creo que la complejidad se inició, no sé si lo recuerdan ustedes, con el Brexit, solo que luego vino el COVID y luego una guerra y luego otra, y parece que ya estamos en esto que llaman la permacrisis, ¿no?, en una constante, permanente situación de crisis. Y cómo nos pilla al sector exterior español, al tejido empresarial español. Bueno, pues yo creo que estamos en una situación bastante mejor que la crisis de 2008, que también se ha mencionado aquí, ¿no? Hoy por hoy España es la segunda economía más abierta de la Unión Europea. Según el Financial Times, España es el país, tercera posición, que más inversión directa extranjera productiva ha sido capaz de atraer en los últimos 5 años, solo por detrás de Estados Unidos y de Reino Unido. Por cierto, Málaga es la tercera provincia de España que más inversión productiva greenfield ha atraído, solo por detrás de Barcelona y de Madrid. Llevamos muchos años, 11 o 12, con superávit comercial. Málaga ha triplicado por 3 el valor de sus exportaciones de 2007, de 1.000 millones a 3.000 millones. Además, en España hay más de 50.000 exportadores de bienes habituales. Esto es importante. Esto quiere decir que ya no exportamos reactivamente o puntualmente, sino que ya nuestras empresas, dentro de su estrategia empresarial, ya tienen los mercados internacionales como parte fundamental de su actividad, ¿no? Y por último, otro dato también importante que refleja nuestra evolución hacia un sector exterior muy sofisticado es que, a pesar del incremento de la competencia de los países asiáticos en los últimos años, España ha sido capaz de mantener cuota de mercado internacionalmente y de incrementarla dentro de la Unión Europea.
Quiere decir que cada vez nos diferenciamos más, cada vez estamos separándonos del modelo de competitividad vía precio y cada vez estamos adoptando elementos más diferenciadores en nuestra oferta exportadora. Obviamente, todavía pues quedan retos, ¿no? Y también se han mencionado aquí seguir incorporando la tecnología en nuestras exportaciones. Creo que el tamaño medio de nuestras empresas es un reto también que Juana ha mencionado. El acceso de nuestras empresas a la financiación pública para la internacionalización que existe, que es muy sofisticada y muy completa, pero no logramos que las empresas tengan un acceso suficiente a ella. Hay un dato que sacaba la IREF hace unos años en un informe. La media de exportaciones de la OCDE que cuentan con apoyo público es del 3%. La media en España está en el 1,5%. Luego ahí hay un margen importante de mejora y el 40% de las empresas considera que la financiación pública a la internacionalización es un elemento importante de competitividad. Y creo que la competitividad es la palabra clave del día de hoy. También la han mencionado mis compañeros, ¿no? Y por último, otro elemento que creo que hay que seguir trabajando para evolucionar hacia esa sofisticación y competitividad es la marca, ¿no? La inversión en el intangible, el que se nos reconozca internacionalmente por valores como la alta tecnología, la calidad, la confianza que podemos dar, ¿no? Creo que son cuestiones en las que hay que seguir trabajando. Y yo creo que continuar con la internacionalización es seguir impulsando la prosperidad de nuestras empresas, ¿no? ¿Y por qué siempre hablo de prosperidad cuando hablo de internacionalización? Bueno, pues prosperidad tanto para la economía en su conjunto, si tenemos en cuenta que las empresas internacionalizadas generan un 30% más de puestos de trabajo mejor remunerados, o que las 18.000 filiales de empresas extranjeras que están aquí en España crean más de 2 millones de puestos de trabajo, constituyen el 40% de las inversiones en I+D de España y el 40% de las exportaciones de nuestra economía, ¿no? Pero también prosperidad para las propias empresas internacionalizadas. Una empresa internacionalizada es un 35% más productiva, más eficiente, más competitiva y además más resiliente. Y siempre se habla de la resiliencia, palabra de moda, y a mí me gusta dar datos. Hablaban antes también mis compañeros de la crisis financiera de 2008. Bueno, pues el 95% de las empresas que quebraron entonces no estaban internacionalizadas. Solo quebraron, el 5% de empresas que quebraron estaban internacionalizadas. Quiere decir que tener una empresa altamente internacionalizada, con diversificación de mercados, que también se ha hablado aquí, es un elemento fundamental para fortalecer y preparar a nuestras empresas a la hora de hacer frente a capítulos y crisis que estamos viendo se están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco cómo analizamos el estado de situación. Y cómo entiendo también que internacionalizar una empresa, un negocio, pues conlleva sus complejidades, ¿no? Ya no solo las geopolíticas, sino las operativas incluso, ¿no? Y yo creo que aquí es donde los aliados, que hablábamos de alianzas también, mis compañeros, y en este caso y para el ICEX, aliados son pues, Cámara de Comercio, Cámara de España, las comunidades autónomas a través de sus agencias de promoción internacional, en este caso Andalucía Trade, pues cómo somos capaces de ofrecer servicios a las empresas para que esos problemas, esos retos, esas complejidades a las que tienen que hacer frente se reduzcan, sean más pequeñas, ¿no? Entonces, yo siempre suelo pedir un pequeño, ¿no?, ejercicio cuando voy a estos desayunos, y es a los empresarios y empresarias que están en la sala que piensen así, rápidamente, un segundito, cuáles son las cuestiones que les quitan el sueño por la noche, cuando se van a la cama y tienen que pensar en los mercados en los que están, internacionales, ¿no? Esos, como llamo yo, puntos de dolor o problemas para los empresarios, pues nosotros en el ICEX los tenemos organizados en 5 grandes bloques que también, de alguna manera, se han ido identificando a lo largo de esta mañana, de esta mesa. Y a ver si coinciden con los que os quitan a vosotros
el sueño, porque si no coinciden tenemos un problema. El primero, yo creo, y se ha dicho también, creo que lo ha dicho Juan, el acceso a una información relevante, a inteligencia de mercado. Información que es fundamental para revisar la estrategia de forma continuada, ¿verdad, Juan, que decías? Sobre todo ahora que hay esa incertidumbre, tener acceso a una información de primera calidad, aislada del ruido, es fundamental. Y para haceros una idea de la magnitud que estamos hablando, en ICEX, el año pasado, en 2024, cada día de 2024 estábamos produciendo 6 informes al día sobre distintos mercados a lo largo en todo el mundo. Segundo punto, contactos de relevancia. En los nuevos mercados, ¿quiénes van a ser mis proveedores? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Quiénes van a ser en el gobierno del mercado de destino? Quienes sean críticos a la hora de que mi proyecto sea un éxito o no. Bueno, pues esos contactos o alianzas que hablaba también, creo, Juan, son fundamentales. Y es la razón por la que pues, tanto Andalucía Trade como la Cámara de Comercio organizamos actividades en el exterior. Actividades siempre basadas en oportunidades de negocio reales y con vocación de generar esos contactos de relevancia. El 2024 el ICEX estaba organizando cada día 3 actividades por el mundo, ¿no? Tercera cuestión, que es curioso que no haya salido aquí todavía, pero igual queda algún ponente que lo diga, pero para las empresas el talento creo que hoy es un gran reto. Y el talento para la internacionalización es el reto que, pues que ICEX ha identificado. Tenemos 2 programas de formación de talento para la internacionalización muy potentes. Uno, las becas ICEX, celebra este año su 50 aniversario. Y otro que pusimos en marcha con los fondos Next Generation, que son los Jóvenes Vives, y que ha demostrado ser un programa muy prometedor y, por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo para seguir manteniéndolo, ¿no? 4, de nuevo, acceso a los instrumentos públicos de financiación de la internacionalización. Tenemos margen de mejora para hacer que nuestras empresas sean más competitivas y salgan con mayor músculo financiero al exterior. Y ahí, dentro de también el plan estratégico de ICEX y una reestructuración que estamos llevando a cabo, estamos fortaleciendo un servicio de asesoramiento personalizado de instrumentos de financiación para la internacionalización, porque, bueno, yo les puedo contar a ustedes que tenemos un FIEM, CESCE, COFIDES y la definición y los elementos de cada uno, pero luego lo importante es aterrizar esos elementos o esos instrumentos al proyecto concreto de cada una de las empresas, ¿no? Y entonces eso es lo que nos hemos propuesto en ICEX. Y finalmente, bueno, pues la cuestión de la marca, la cuestión del posicionamiento y cómo se nos percibe en los distintos mercados y potenciar esos aspectos positivos con los que se nos perciben para que las empresas españolas se beneficien de ese posicionamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues además de con nuestros aliados estratégicos, como digo, pues contamos con una red de oficinas económicas y comerciales en más de 100 países, con personal local y con gente sobre el terreno, de manera que sean capaces de pues obtener esa información, esa inteligencia de estar allí, tocando, digamos, realidad. Y luego también, a través de nuestra red de oficinas territoriales, que estamos en toda España, nuestra capilaridad para estar al lado de las empresas y ser capaces de modular y de saber si efectivamente esos son sus 5 grandes preocupaciones o dificultades, o si poco a poco se van solucionando unas o superando unas y van surgiendo otras, ¿no? Aquí tenemos a la directora de la oficina de Málaga, a Teresa, y bueno, y eso es un poco lo que a mí me gustaba comentar, así por unir todo lo que se ha dicho. También hay una cosa que se ha comentado, que son los mercados a los que hay que diversificarse, ¿no? Creo que José Carlos había comentado y tal. A mí me parece importante, bueno, soy funcionaria, igual por eso de naturaleza prudente, pero en
en un contexto como el actual, de incertidumbre, yo buscaría estabilidad, buscaría mercados con una capacidad adquisitiva elevada y buscaría mercados estables, ¿no? Dentro de la Unión Europea, yo creo que el esfuerzo que se tiene que hacer ahora es de rematar la integración de nuestro mercado único, verdaderamente aprovechar los 450 millones de consumidores que conformamos la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional ha hecho un análisis y dice que si llegamos efectivamente a rematar esta unión, podríamos tener un impacto equivalente a una reducción del 45% de los aranceles para las empresas, con lo cual a mí me parece importante. Pero luego también, y lo decían mis compañeros, dentro de este ejercicio de diversificación de mercados que hay que hacer, yo no perdería de vista países como, por ejemplo, Canadá. Oye, resulta que Estados Unidos le hemos prestado mucha atención y Canadá no está tan lejos y hay un amplio margen de aprovechamiento de Canadá. El Reino Unido ya tuvimos que adaptarnos a una Unión Europea sin el Reino Unido y a exportar al Reino Unido como por fuera de la Unión Europea, y sigue siendo uno de nuestros mercados más importantes en cuanto a exportación. A mí estoy trabajando bastante ahora con ICEX Japón. Japón es un mercado tremendamente complejo por sus cuestiones culturales, empresariales y demás, pero ahí nos valoran mucho, nos conocen mucho en tecnologías en las que somos líderes, tecnologías de la información, energías renovables y demás, y se nos valora por nuestro talento. Es curioso cómo nos conocen en Japón, y una vez que una empresa exporta a Japón, yo creo que ya puede exportar a cualquier parte del mundo, de lo complejo que es, ¿no? Entonces, es verdad que se ha hablado de Oriente Medio. Oriente Medio ahora mismo está queriendo diversificar muchísimo su modelo productivo y está mirando a España, porque muchos de los sectores en los que está apostando, pues nosotros somos líderes. También hay una oportunidad, y bueno, yo creo que hay que ser, dentro de la incertidumbre que se está generando en Estados Unidos, vamos a ser prudentes, vamos a ver en qué se materializa todo ello. Yo creo que Estados Unidos su presidente está viendo que esta incertidumbre que está generando tampoco es positiva para su economía, y veremos a ver en qué se materializa, porque bueno, Estados Unidos sigue siendo un importante mercado y a lo mejor lo que hay que hacer es pues, una estrategia de reposicionamiento de nuestros productos como en franjas más elevadas de la calidad, para que pues, el incremento de aranceles pues, podamos absorberlo de una forma mejor, ¿no? Pero bueno, como digo, muchas gracias, encantada de estar aquí y bueno, pues a vuestra disposición ahora para responder las preguntas. Tiene la palabra Antonio Luque, presidente de DECOP. Su intervención me parece muy interesante porque es un empresario práctico. Bueno, pues muchas gracias. Y está tratando directamente el problema. Como es lógico, dar las gracias al Club Diálogos para la Democracia y su presidente Antonio la invitación a estar aquí con vosotros. Como bien dice, yo cuando estaba oyendo a las tres intervinientes anteriores, que quiero deciros que nos han cambiado un poquito el orden, bien hecho, mi amigo José Carlos, fundamentalmente para dejarme el último, que tengo poco que deciros, por si no había tiempo, pues no contaros, así cortar yo. Yo se lo agradezco a José Carlos. Pero sí voy a deciros cuatro cositas. Lo primero que voy a deciros, nosotros nos dedicamos a alimentación. Yo me acuerdo que cuando la pandemia, el COVID, todo el mundo hablaba de que la alimentación, había otros sectores mucho más estratégicos, probablemente no, seguro, que la alimentación, como puede ser salud, pero la alimentación es uno de los productos, de los sectores estratégicos en España y en el mundo. Yo creo que entre comillas, los catetos del campo somos los grandes olvidados en muchas ocasiones, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento del COVID hubo en algún supermercado un momento de pánico, creyendo la gente que iban a faltar productos de alimentación. Os aseguro, y eso lo sabe todo el mundo,
que la leche no la produce ni Carrefour ni Mercadona en las tiendas, ni el aceite, incluso ni el vino, que también nos acompaña, los frutos secos, ni todos los demás productos que consumimos. Cuando hablamos de un problema estratégico o un problema geopolítico a nivel mundial, la alimentación es un tema clave. Vuelvo a deciros, imaginaros que vais a un supermercado y no hay productos y tenemos hijos que alimentar, algunos ya espero que pronto nietos, etcétera, etcétera. Y eso hay que valorarlo en un contexto de conflicto geopolítico a nivel global. Por lo tanto, yo creo que Europa y España tiene que preocuparse mucho por el sector en el futuro. ¿Por qué me han invitado, Antonio, muy amablemente a estar con vosotros? Voy a daros 3 datitos de DECO, 3 datitos. DECO exportó en el año 24 914 millones de euros. Para que os hagáis una idea de las exportaciones del sector agroalimentario de la provincia de Málaga, fuimos el 54%, 1.700 millones aproximadamente se vendieron fuera de España desde Málaga. En Estados Unidos, nosotros vendimos 278 millones y algo de euros, de los cuales más de 275 fue aceite de oliva. Aceite de oliva. Es decir, de los 800 millones aproximadamente que se vendieron de España en Estados Unidos, más de 275 fueron nuestros. Además de eso, en Estados Unidos nosotros tenemos el 50% de una compañía. Yo creo que todos los intervenientes han dicho temas muy importantes. Decía Elisa, la marca. Esa compañía es Pompeya y es la marca líder en aceite de oliva en Estados Unidos. Si a un ciudadano de Málaga, yo soy malagueño, aunque llevo muchos años viviendo en Antequera, y para que me llamaran antequerano me hizo el alcalde hijo adoptivo, pero bueno, soy malagueño, Paco, saludo, que un malagueño que lleva muy vinculado al sector agrario, agroalimentario muchos años, pensar que la primera marca de aceite de oliva en Estados Unidos iba a ser propiedad de miles de agricultores y ganaderos de España, fundamentalmente de Andalucía, no nos lo hubiéramos creído. Por lo tanto, muy orgulloso de haber hecho ese trabajo y evidentemente nos queda mucho por hacer. Se ha dicho, y voy dando alguna pincelada de cosas que yo creo que son importantes, se ha dicho antes, como punto 3 diría yo mío, el tamaño, ¿no? Yo digo siempre que en DECON no somos una gran empresa o una empresa grande, nosotros somos muchos chiquititos juntos. Como decía, impensable para esos miles de agricultores, muchos de ellos, la mayoría de la provincia de Málaga, que pudieran tener una compañía con esa. En Pompeya el año pasado facturamos en Estados Unidos más de 800 millones de dólares y bueno, la verdad es que estamos creciendo, las cosas van bien. La mejor manera, se ha dicho también por los intervinientes, yo creo que en España somos muy individualistas, nos genera mucho conflicto unirnos, hacer cosas juntos. La única manera que teníamos los agricultores y ganaderos de poder hacer lo que hemos hecho, de tener una presencia en el mercado internacional importante, era unirnos, ¿no? Yo creo que el tamaño de las empresas es importante para poder estar internacionalizados. Y vamos al señor Trump, ¿no? Y los aranceles, ¿no? Vamos al señor Trump y los aranceles. Yo he dicho en varios medios de comunicación que a mí me preocupa Trump. Sí, me preocupa Trump. Pero ¿quién me preocupa más? Los nuestros. ¿Quién son los nuestros? Vamos a empezar por ahí. Me preocupa el gobierno de la Unión Europea, la Comisión y el Consejo, el gobierno de la Unión Europea y el nuestro. Trump es un negociador probablemente incansable y probablemente insaciable. Pero a mí lo que más me preocupa es que la Unión Europea no actúe unida y de una forma coherente y con contundencia. Y me explico. ¿Qué sucede si hay aranceles para el producto español y no para el italiano? ¿Qué sucede si hay aranceles para el producto francés y no para el alemán? O al contrario, en el primer ejemplo es muy probable, el segundo no estoy tan informado. Eso es lo que más me preocupa a mí. Es decir, ¿qué va a hacer Europa? Y evidentemente en Europa mandan,
Nosotros somos cooperativas de segundo grado y siempre decimos que mandan los presidentes de las cooperativas de primer grado. Europa es algo parecido a lo nuestro, pero mucho más complejo. Deberían de mandar los gobiernos de todos los Estados miembros de Europa. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? Eso es lo que más me preocupa a mí. Y yo voy a dar un mensaje optimista. Yo le digo a mi gente, a mis agricultores, a mis cooperativas, yo creo que estamos en una situación francamente buena. ¿Por qué? Por primera vez oímos hablar en Europa de cosas distintas. Allí había... Yo en el año 86 fui por primera vez a una reunión en Bruselas, a un comité consultivo de aceite de oliva, y me acuerdo que había un señor, jefe de división de aceite de oliva, el señor Schirati, habrá fallecido, era mayor entonces, que nos dijo, damos la bienvenida a los españoles, pero a su vez lamentamos su incorporación, porque en aceite de oliva, la Comunidad Económica Europea, se llamaba entonces, no tenemos problema y con su incorporación vamos a tener un gran problema de excedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Europa yo creo que ha sido excesivamente controlada por los tecnócratas. Quiero deciros que 30 y tantos años después España produce el triple de lo que producía entonces de aceite de oliva y se vende. Entonces, creo que es una oportunidad histórica, incluso las decisiones del señor Trump va a hacer que Europa tenga que cambiar. Tiene que cambiar. Ya está bien de estar encorsetada la economía europea, de requisitos, de exigencias. No hay nadie en el mundo, y menos un agricultor como yo, que no sea defensor del medio ambiente. Esa palabra tan de moda, sostenibilidad, la sostenibilidad tiene que ser sostenible para todos. Por supuesto, medioambiental, por supuesto, social, económica, etc. Las normativas europeas tienen que cambiar. Y eso es clave. Ustedes dirán, ¿tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver con la geopolítica. Porque si no, Trump nos va a comer por los pies despacito y llegará hasta arriba. Nos va a comer. Entonces, Europa tiene que cambiar. Y por primera vez vemos a comisarios europeos, el comisario de Agricultura, incluso la propia presidenta de la Comisión, haciendo comentarios en esa línea, ¿no? Yo comentaba con algunos de ustedes antes, yo tengo que hablar de agua, porque yo de lo único que hablo últimamente es de agua, ¿no? Pues bueno, en ese tema del agua, yo estos días, con lo que hemos visto llover, hemos visto esas compuertas abiertas, esa cantidad de agua que va al mar, que no se puede hablar aquí de trasvases, de pantanos, de capacidad de almacenamiento. Estamos locos. Eso me preocupa mucho más que los aranceles y que el señor Trump. Me preocupa mucho más. De eso va a depender nuestro futuro. Y de verdad les digo que yo creo que el señor Trump, con esa locura suya que pueda hacer, nos va a obligar a hablar de todos esos temas que estoy seguro nos van a mejorar y garantizar el futuro. Por eso yo les decía que soy optimista, soy bastante optimista. Muchas gracias y perdonadme por ser el último. Finalmente, Vicente Gil, que es, Miguel Gil, que es el representante de Fundación Unicaja, quiere hacer una exposición. Y aprovecho también estos momentos para agradecer a Fundación Unicaja y a Promálaga el patrocinio de este desayuno informativo. Muchas gracias a los dos y tiene la palabra Miguel Gil. Muchas gracias, Antonio. Señor alcalde, autoridades, compañeros de mesa, señoras y señores, muy brevemente, porque yo no voy a hacer una exposición, solo un cierre. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarnos a estar aquí hoy. Nosotros, como una de nuestras principales líneas de actuación es el desarrollo socioeconómico, no podíamos negarnos a acudir a tu llamamiento, que te agradecemos mucho y que espero que vengan en muchas ocasiones. Simplemente decirles, bueno, las cifras macro y microeconómicas que se han aportado aquí creo que hablan por sí solas.
Vamos, los expertos que ya las han expuesto sobre la mesa han sido muy claros y contundentes. Como reflexión, coincido contigo plenamente, Antonio, en que Europa tiene que cambiar. Yo diría, por usar la expresión coloquial, tiene que ponerse las pilas y mucho. Tiene que hacerlo mediante diálogo, por supuesto, pero un diálogo con firmeza. Aquí es que no cabe ya la tibieza. Más que nada porque, bueno, las tres superpotencias que se han mencionado aquí, Estados Unidos, Rusia y China, no sabemos cuál va a ser la evolución de la situación desde su perspectiva. Lo que sí sabemos es que va a ser rápida. Por tanto, insisto, la reacción y el trabajo en Europa no cabe, ni un segundo de demora. Respecto, por supuesto, a la urgencia con el asunto de los aranceles, hay que llegar sí o sí a un equilibrio arancelario que permita, por un lado, por supuesto, el fomento y la protección del tejido local, obviamente, pero a la vez que dé paso a unas relaciones comerciales internacionales coherentes. No sé si esa coherencia ahora mismo la tienen en mente las tres superpotencias que hemos comentado, pero desde luego, dentro del trabajo que tiene que desarrollar Europa, esa palabra tiene que llevarse sí o sí encima de la mesa. Yo también me considero optimista como tú, quizá un poco desde la óptica de la economía, pues no tanto, pero sí me gustaría decir, como se ha comentado en el previo, que la situación quizás no sea para preocuparse aún, pero desde luego sí es para ocuparse, sí o sí. Confiemos todos en que las instituciones europeas estén a la altura. Nada más que era esta reflexión de cierre, agradecerles mucho su presencia hoy en este acto, volver a agradecer a don Antonio Gavilanes su invitación y espero que disfruten el resto del día. Muchas gracias. A continuación paso el micrófono a Fernando Valle para que él inicie la labor de moderador, aunque es gente muy moderada, como lo ha demostrado evidentemente todos los ponentes, pero en fin, la figura de moderador tiene la última palabra para hacer las preguntas que crea correspondiente. Yo no sé si ustedes han hecho alguna pregunta por escrito y trasladado aquí a la mesa, porque en las mesas ustedes tenían todos una cartulina para hacer la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que pueden pasar aquí a la mesa? Pregunto. Pues, si os parece, mientras llegan las pregunta las escrita, preguntas. Pregunta escrita al moderador. Bueno, Antonio, gracias sin duda por la invitación y por la celebración de este foro de debate. Desde luego, hablabas de moderación, ojalá todos los ámbitos de la vida y de la vida en España pues se demostrara la misma moderación y casi que consenso que se está viendo hoy aquí. Creo que de verdad ha quedado más que patente la oportunidad de celebrar hoy, y gracias por haberlo hecho en Málaga, esta mesa. Estamos, como se ha dibujado aquí, en un momento muy dulce de las exportaciones, con esas cifras que habéis dado de Málaga, con esos incrementos también en Andalucía, a nivel nacional un poquito más estancado, pero como se ha expresado, años luz de lo que sucedía hace solo unos años, pero sin embargo nos encontramos, se ciernen sobre nosotros, a nadie se le escapa y se han puesto aquí de manifiesto, unos nubarrones muy negros. Siempre nos quedamos con lo último que tenemos, somos muy apocalípticos, pero Elisa es verdad que nos ha recordado que venimos de unos años a esta parte con Brexit, con el COVID, con la guerra, esa permacrisis. Entonces me parece más que oportuno que aquí nos hayamos juntado, que hayáis juntado en el Club Diálogos para la Democracia, pues a todos los actores que pueden constituir un importante apoyo para las empresas en su noble y objetivo de la internacionalización, y también que haya venido el gran campeón de la exportación malagueña y andaluza, que de verdad que nos da unas cifras de campeonato, sin duda. Y me gustaría empezar con él, con respecto a las preguntas, porque creo que la ha puesto votando. Creo que de manera muy sensata ha manifestado Antonio Luque, su preocupación por Trump, pero una preocupación mayor por
lo que puedan hacer los nuestros. Se han manifestado aquí unas preocupaciones que creo que está bien que puedan ser respondidas. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno en cuanto al ICES en este caso. Y también ha hablado de Europa, de esa necesidad de que Europa pues, hable de una manera distinta a como lo ha hecho hasta ahora. Y me gustaría saber si en esta mesa sois optimistas con respecto a lo que tiene que hacer Europa. Si es verdad, como se ha dicho, que puede haber esas diferencias y esos riesgos de que a unos países se le establezcan unos aranceles y a otros no, lo que sin duda pues, dificultaría muchísimo más esa necesaria e imprescindible unidad de acción. Y básicamente, ¿en qué debería cambiar Europa? ¿Qué es ponerse las pilas, como también se ha dicho en esta mesa? Así que empieza Elisa, por alusiones. Gracias. Bueno, en primer lugar, Europa en su más básica expresión es una unión aduanera, antes de una unión monetaria y demás. Con lo cual, no se puede poner aranceles distintos a los productos que vienen de los países de la unión aduanera. No hay un escenario en el que los aranceles al aceite italiano puedan ser distintos a los aranceles al aceite español, ¿vale? O sea, eso es así. Con lo cual, en ese ámbito, bueno, pues si hay aranceles, estaremos todos compitiendo en la misma situación. Por otro lado, sí que creo que en la Unión Europea se están hablando de cosas nuevas, como lo ha dicho Antonio. Se habla del régimen 28, se habla de aligerar, de simplificar. Y yo sí que soy optimista porque normalmente en la Unión Europea solemos ser bastante lentos a la hora de tomar decisiones cuando los contextos son favorables, cuando hay prosperidad, ¿vale? Pero cuando los contextos son de urgencia, como fue, por ejemplo, en la pandemia con el COVID, sí que la Unión Europea hace uso de una agilidad para la toma de decisiones. Y yo creo que ahora, si se sigue percibiendo, como creo que se está percibiendo, un sentido de la urgencia y de que estamos ante una situación de mucho reto, sí que se van a poder poner en marcha medidas nuevas, interesantes, que agilicen, que como digo afiancen el mercado único y que de alguna forma nos fortalezcan como región económica que somos y potencia económica que somos frente a la situación actual, ¿no? Perdón. Antonio, explícate. Elisa, aranceles distintos a cada país solo se pusieron la última vez que gobernó Trump, No, que hace un cuarto de hora. Sí. ¿Cada país dentro de la Unión Europea? Hombre, claro, por supuesto. Arancel al aceite de oliva español, a la aceituna de mesa española, no a la portuguesa. Lo de las aceitunas, perdona, lo de las aceitunas fue un mecanismo, no, es distinto. un proceso antidumping. Todas las aceitunas, y fue, Elisa, para recordarte además cuál fue la excusa de Trump para que fuera distinto en los distintos países, que fue una guerra comercial entre Boeing y Airbus. Entonces, en aquellos países en donde sí había industria aeronáutica, España sí tenía aranceles, y donde no la había, Portugal no tenía aranceles. Solo hace un cuarto de hora de eso. Probablemente no estarías tú, todavía eres joven. No, sí que estaba. No estarías, de hecho, pero eso lo hemos vivido todos. Bueno, no solo yo estaba, sino que tenemos una oficina comercial en Washington donde se sigue este tema de manera diaria. Yo no sé si fue una excusa o no, pero todo esto tiene causa en la demanda por parte de una empresa americana de que las aceitunas negras de mesa españolas estaban haciendo dumping. Y se abre un procedimiento antidumping que es el que genera un incremento de las tarifas. Pero eso no quiere decir que a partir de ahora Trump pueda poner un arancel distinto al aceite de oliva español o al aceite de oliva italiano. Sí, claro, porque no. O sea, quiero decir, tenemos… Ojalá. No debe. Bueno, ojalá. No debe, no puede. Otra cosa es que se saquen mecanismos o lo que sea, pero que poder no puede. Y lo otro era un procedimiento de antidumping.
Lo sé porque es que mis compañeros están haciendo seguimiento. Cada vez que cualquier ministro viaja a Estados Unidos, ese tema está encima de la mesa, en la agenda, porque es un procedimiento que se abrió, que además se ha desestimado y que no están quitando las medidas. Pero eso no quiere decir que haya un arancel distinto a productos producidos en distintos países de la Unión Europea. Que lo ha habido. Bueno. Pero vamos, eso es 2 más de fe, Elisa. Lo demás será lo que sea. Que, hija mía, que yo facturo unos millones que Bueno, tuvimos vale, que comprar pero una que no empresa es- en Portugal para sacar la aceituna de mesa, que tuvimos que meternos otra empresa en Estados Unidos para sacarla, y no el arancel que tiene ahora, ¿Y el veis, de Boeing Airbus. Antonio, ¿veis Y en ese aceite de oliva sentido- también lo tuvo. ¿Veis en ese sentido que realmente está cambiando algo en Europa con todo lo que está sucediendo? Porque hay otros debates en los que, bueno, sí, parece que iniciamos con una cierta unidad de acción, estoy hablando del tema de armamentístico, por ejemplo, pero al final vamos cada uno por nuestra cuenta y con nuestros discursos diferentes. ¿Tenéis la sensación, tenéis la certeza de que Europa, ante esta amenaza que está por constituirse, va a actuar unida verdaderamente o creéis que, como tantas otras veces, ocurrirá lo contrario? Vamos a ver, yo creo, confío, he dicho antes que con los discursos que oigo ahora de Europa, que no lo he oído en los últimos 30 y muchos años, confío que actúen de forma contundente y coherente. Lo que dice Elisa es lo que todos esperamos y nos gustaría y es lo que nos encantaría. Pero para eso tiene que haber una posición muy contundente de Europa. Pase lo que pase, nosotros vamos a ser mercado único. Que no la estuvo esa posición con los aranceles de Boeing y Airbus, que ya lo hemos vivido. Si la posición de Europa es contundente, lo veremos. Eso es lo que tiene que pelear nuestro gobierno y lo que tienen que, y lo que tienen que hacer en Europa. Si no, desde luego, mal futuro le espera a nuestra Unión Europea. Pasaría de ser optimista a pesimista, pero yo creo que ahí hay posibilidades, ¿no? Yo confío en ello. José Carlos, Me permite, presidente. además de incidir en la unión, en las políticas comunes, uno haría también hincapié en la agilidad en la burocracia, ¿no? Frases como una idea que me lo traslada un amigo común de muchos de nosotros, que es Javier González de Lara, nos dice: Estados Unidos inventa, China copia y Europa legisla. Y no cabe duda que la burocracia al final son costes que se incorporan a nuestras empresas. Yo creo que hay que hacer más ágiles en la burocracia sin perder un ápice en la seguridad, en el producto que generamos, pero ahí también tiene que hacer un acto de poner más de su parte la propia Unión para que la legislación dé seguridad, pero no sea una traba más. Pero yo además haría hincapié en una política que es la económica, que nos ha hablado quizás hoy, ¿no? Tenemos que tener, también la Unión Europea debe tener claro una política económica donde el euro sea competitivo. Yo creo que hoy en día hablar de exportación y no hablar de divisa, nos encontramos que un dólar cada vez más potente frente a un euro cada vez más débil. Creo que también que esas políticas económicas deben trasladarse y hacer que sea una palanca de mejora, una palanca de progreso en este mercado, ¿vale? Internacional. Gracias. Bien, vamos avanzando porque vamos regular de tiempo y hay algunas preguntas de carácter eminentemente práctico que entiendo que a ustedes, señores empresarios, son las que les interesan, y ya que tenemos el gusto y el lujo de contar hoy con Elisa Carbonell, a la que ahora espero que le den los pastelitos que echaba de menos y demás, que se lo está trabajando, pues se las vamos a formular. Y como uno de esos puntos de dolor de los que hablabas antes, el último precisamente era el del posicionamiento de la marca. Y te preguntan, Elisa, directamente si el ICEX tiene previsto poner en marcha alguna línea de ayuda que pueda mejorar la imagen de marca de las empresas y también de los productos españoles en el exterior. Nosotros, en general, en el ICEX lo que hacemos es dar servicios a las empresas, más que líneas de ayuda, ¿vale? Consideramos que tiene más valor añadido que las ayudas públicas. Pero en cuanto a posicionamiento de marcas, sí tenemos muchísimas iniciativas, planes de medios, planes de marketing, y creo que esto lo ha dicho José Carlos, en plataformas B2B internacionales. Sí que además hacemos iniciativas especializadas sectorialmente para señalizar los distintos sectores españoles. Y hemos hablado mucho de la alimentación. Tenemos, por ejemplo, lanzamos en 2020 el sello Restaurants from Spain, que ya está en más de 400 locales en más de 90 países. Son certificados que identifican propuestas gastronómicas 100% españolas,
para conseguir un certificado, los locales que lo reciben tienen que demostrar factura mediante que el 60% de los productos que dan al público son españoles, entre otros el aceite de oliva que se utiliza, el 60% de los vinos de la carta de vinos tiene que ser español, y es una propuesta leal con la cultura y la gastronomía española. Uno de los mercados en los que más certificados West Transform Spain tenemos, por ejemplo, es el de Estados Unidos, y eso sirve de motor a la exportación de productos a través de estos puntos de venta y a la posicionamiento de nuestros productos, ¿no? Entonces, sí que hacemos muchos esfuerzos e iniciativas especializadas por sectores para elevar la imagen. Otro esfuerzo que hemos hecho hace poco fue hace apenas unas semanas en Milán. Fue la Milan Fashion Week, una de las principales citas de la moda, y coincidía también con la feria del calzado internacional más importante del mundo, y el ICEX patrocinó una gran exposición de modelos de Balenciaga, el diseñador Balenciaga, uno de los referentes españoles, junto con un maridaje con calzado español actual, de manera que asociábamos el calzado y las propuestas actuales de moda española con referentes atemporales y referentes internacionales, ¿no? Otro esfuerzo que hemos hecho, y que además me gusta contarlo aquí porque acaba de ser el Festival de Cine de Málaga, es con el audiovisual español. Con los fondos PRTR hemos hecho muchísimas iniciativas para posicionar el audiovisual español internacionalmente, y el último esfuerzo que hicimos fue un corto en el que el audiovisual español habla del audiovisual español. Es un corto que ahora mismo está recibiendo muchísimos premios, en el que han participado muchos artistas, tanto de delante de la cámara como de detrás, y donde se deja claro pues, la excelencia y la calidad de este sector, que ahora mismo está siendo puntero en el mundo, que es el audiovisual español. O sea que sí que hacemos mucho, pero no necesariamente una línea de ayudas. Yo quisiera, si no importa, Fernando, siempre puntualizar, incluso más concretamente, que tenemos dos activos fundamentales a la hora de hablar de exportaciones, de internacionalización de nuestras empresas. Una es, y me toca directamente, la red cameral internacional que tenemos a lo largo de todo el mundo, que realmente es envidiable por los demás, pero también la red que tiene ICE de oficinas a nivel internacional, y que ayuda muchísimo a las empresas, que es de una calidad tremenda. Y yo también quería aprovechar, cuando las misiones que hacemos desde Cámara, es un apoyo fundamental en las oficinas que tenemos del ICES en el mundo, y os aseguro que es una manera de ir muy seguro a otros países y traernos resultados positivos. Así que también quería poner en valor, hablando de marca España, ¿no? Preguntan también por aquí que se ha hablado de la necesidad de generar confianza. Y bueno, al principio el propio Antonio Gavilanes ha hablado de España como país desorientado, un país que no puede aprobar presupuestos, que no puede aprobar leyes, y preguntan si cuando se va al exterior esa falta de presupuestos, esa falta de poder aprobar leyes, de tener un gobierno fuerte, pues genera la confianza suficiente. Esto en vuestros viajes al exterior, en vuestras misiones, ¿lo notáis, no lo notáis? Perdón, yo es que creo que la capacidad que tiene España de atraer inversión directa extranjera es un símbolo de que España genera confianza en el exterior. Es decir, nuestra política interna, pues al final nosotros formamos parte de la Unión Europea. El alcalde se tiene que ir. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. Como siempre, un placer verte. Muchas gracias. Yo creo que somos parte de la Unión Europea, somos un país con normativa transparente, previsible, con unas checks and balances que es que no me parece que no es cuestionable. Y de hecho, vuelvo a repetir, España en los últimos 5 años ha sido el tercer país que más inversión directa ha traído productiva del mundo, solo por detrás del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, creo que
al inversor sí que España le genera confianza y una visión de prosperidad y de hub internacional. No sé si aquí en la mesa alguien quiere puntualizar algo con respecto a esta pregunta sobre la confianza. Sí. Las misiones que se han hecho desde Cámara de Comercio, realmente la marca España sigue teniendo un peso tremendo y a nivel empresarial lo que ven son oportunidades en España de inversión aquí, pero también de abrirnos puertas en otros países, principalmente en la América Latina, ¿no? En Sudamérica. Yo quería también reforzar la idea de que una de las zonas a nivel mundial que deberíamos reforzar desde España es Sudamérica. Europa debe mirar a Sudamérica también y creemos que que se debe mirar con los ojos españoles. Yo creo que allí también nos reconocen y entienden que somos tierra de oportunidades y a la inversa, reconocen el talento, y repito, y estos son datos concretos, cuando hemos estado en misiones comerciales en esa zona del mundo, México, Colombia, pues han reconocido que el conocimiento, el talento de las empresas españolas cuando van allí a invertir y a mejorar la economía o generar mercado, pues son muy bien recibidas. Por último, porque vamos ya un poquito tarde, ¿no, Antonio? Pero por no dejarme ninguna pregunta de las que se han formulado. Alguien pregunta sobre el reto demográfico que tiene España, la falta de mano de obra y qué hacer con la regularización de inmigración ilegal. Bueno, si Esto daría para una tarde más, ¿no? Es que no estaba contemplado, ¿no? Aquí. Oye, pues Málaga, qué pena que se haya ido el alcalde, porque Málaga es un polo de atracción de talento, vamos, fantástico, de talento digital, ¿no? De los nómadas digitales. Ahora con el visado, a mí me parece que iniciativas como esa, pues la verdad, pero entiendo que el reto demográfico es un reto que tenemos a muy corto plazo, a corto medio. El otro día en un debate, en un programa que hicimos de cámara, Mapeando el Mundo, y patrocinado por el Hub Málaga Sport, nos visitó Juan José Ruiz, el presidente del Cano, nos dio una exposición y hablaba que hoy por hoy crece la población mundial por la longevidad de los de arriba, ¿vale? Pero en cuanto esa longevidad se estabilice, habrá más difuntos que nacimientos nuevos, con lo cual iremos decreciendo en demografía, más allá de la distribución de la propia población, ¿no? Que tendrán que darse. Pero efectivamente yo creo que también es un reto que tenemos a futuro, el estudio de la demografía. Y hablando de reto, y perdonadme que yo también quería dar un dato a nivel malagueño. Decía Elisa que Málaga, pues estamos, siempre que salimos ahí fuera nos hablan de las excelencias, de cómo estamos actualizando nuestras empresas, el servicio, el turismo y demás, ¿no? Pero yo quería dar dos datos para incentivar a nuestros empresarios a salir ahí fuera. Málaga ocupa en el ranking nacional la provincia 24 en internalización de sus empresas, la 24. Y a nivel andaluz la quinta. O sea, tenemos un margen de mejora tremendo, porque aquí hay talento, aquí hay conocimiento, aquí hay ganas de expandirse y no cabe duda que a nivel empresarial el crecimiento también debe venir por parte de la internacionalización de nuestras empresas. Por lo tanto, yo creo que Málaga, como provincia, tiene un reto magnífico, tiene los mimbres, tiene las capacidades, pero repito, 24 de España y quinto de Andalucía. Hay ahí un margen de mejora que seguro que todas las instituciones que estamos aquí, la parte privada, bueno, tú no te salgas tú te sales del... Juan hay un reto, Juan quiere apuntar algo con respecto a esto. No voy a hablar de inmigración, sí, no voy a hablar de inmigración. Leía un dato esta mañana que efectivamente Andalucía solo crecía fruto de la población inmigrante, ¿vale? En cuanto a población. Tenemos un problema en cuanto a esto. Andalucía, que efectivamente es un foco, España, es un foco de atracción para la inversión extranjera, pero necesitamos gente preparada. Y no hay empresas que se encuentran con la disyuntiva de que quieren invertir y no encuentran personal cualificado para la materia para su empresa. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, en otros ámbitos, evidentemente, tenemos que ser conscientes de esta situación. La inversión no se produce solo porque hay unas condiciones económicas, financieras, unas ayudas y tal. Se necesitan personas que se integren en esas empresas. Y en Andalucía, y creo que, no sé si en la misma medida en España,
tenemos una pequeña dificultad con encontrar perfiles específicos, que no son médicos, que no son ingenieros, también ingenieros, pero, en fin, en el estrato de las FP, de la formación profesional, etcétera, etcétera. Y esto es una cuestión que nos estamos encontrando cada vez más. Así que no sé si es un tema de inmigración, pero tenemos un problema de mano de obra, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias a todos. Bueno, yo, para finalizar, quiero hacer un gran reconocimiento al mundo empresarial. Tenemos unos empresarios fantásticos. Y si el gran éxito que hoy tiene, indudable, la economía española, se refiere en mucho a los buenos y magníficos empresarios que tenemos en España y que no se les valora lo suficiente y que a veces se les ataca. Pero ellos están haciendo un gran esfuerzo por hacer España y por hacer la marca España. E instituciones como el ICEX y la Cámara de Comercio, yo personalmente he tenido ocasión en algunos aspectos de mi vida de tomar contacto con ellos y ellos me han ayudado extraordinariamente. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento y de eficacia. Y si nos remontamos a lo que ha supuesto la crisis de la pandemia, las empresas españolas han obtenido beneficios gracias a la situación que ellos tenían en países fundamentalmente de Latinoamérica. El Banco Santander, por ejemplo, o el Banco de Vizcaya, han podido obtener a su cuenta de resultados muy buenos beneficios gracias a que estaban internacionalizadas. Y una de las empresas que realmente ha obtenido situaciones complicadas y difíciles ha sido el Corte Inglés. Y el Corte Inglés no estaba internacionalizado. Y es uno de los grandes defectos que ha cometido la dirección del Corte Inglés. No se puede entender que el Corte Inglés tenga 10 centros en Madrid para una población de 7 millones de habitantes. Cuando la expansión a Latinoamérica y la marca del Corte Inglés hubiera tenido un éxito extraordinario en la internacionalización. Yo abogo por la internacionalización máxima y abogo también por los empresarios. Pero, en cuanto a la Unión Europea, bien es verdad que en momentos de crisis fuerte como fue la etapa de la pandemia, que nos ayudó mucho en la compra de mascarillas y de guantes, etcétera, y de vacunas, pero creo que la Unión Europea tiene excesiva burocracia y es muy lenta. Y en estos momentos no estamos para eso, para resolver la grave crisis que tenemos, ha de tener elementos fundamentalmente políticos. Y la crisis es política. Y eso hay que decidirlo muy rápidamente. No quiero alargar más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta pronto.